Ángel Pichetto, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, fue electo en el año 2023 con mandato hasta 2027, presidente de Encuentro Republicano Federal, fue uno de los titulares de la Auditoría General de la Nación, candidato a vicepresidente en las elecciones de 2019, senador nacional entre 2001 y 2019, consejero de la magistratura entre 1998 y 2005 y comenzó su primer cargo en la política importante, fue intendente de Sierra Grande de su provincia de Río Negro en 1985. Pichetto se expresó ayer, aprovechando su larga experiencia legislativa, a favor de la reestatización de YPF y dijo: las acciones de YPF son soberanía nacional, así que lo vamos a recibir con una canción Soberanía del conjunto nicaragüense Los Rústicos del Norte. Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta sino con sangre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande, héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos. Muy buenos días, Miguel Ángel Pichetto. Jorge Fontevecchia te saluda. Escuché con mucha atención cuando vos le explicabas a los jóvenes actuales que no recordaban el momento de la estatización de YPF, cuál era la situación en el momento de la estatización de YPF y el grado de apoyo que tuvo esa medida y que hoy pareciera marcar cómo cambió la Argentina en los últimos 15 años. Me gustaría que vos compartieras con nuestra audiencia lo que dijiste ayer en el Congreso y que lo ampliaras y lo actualizaras. ¿Estás allí, Miguel Ángel? Ahora te escuchamos. Sí, te escucho bien, Jorge. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahora sí, te escuchamos perfecto. No, tiene que ver con que a veces se analizan los actos de la realidad y no comprendiendo las acciones del pasado y no conociendo la historia. Este es el problema de algunos jóvenes parlamentarios y de algunos colegas tuyos que salen a jugar haciendo oficialismo dramático y a tratar de analizar el tema con mucha ligereza, y que además esos comentarios provocan perjuicio en términos de que abonan el camino de los acreedores. Exacto. Yo me despojo de cualquier contenido emocional, no hago política emocional. Me molesta cuando en la plaza gritan Argentina, Argentina, porque generalmente ocurren después los peores disparates. Me hace recordar a la plaza de Galtieri, pero no analizo este tema únicamente del marco de la soberanía, sino también del marco jurídico. La expropiación que se hizo en esa oportunidad en el año 2012 tenía que ver con una coyuntura muy compleja que ya vivía la Argentina, Jorge, en donde empezábamos a importar combustible, gasoil, gas, progresivamente de 3.000, 4.000, 5.000 hasta 10.000 millones de dólares, y en donde además también aparecía el dato nuevo, muy novedoso, en una reunión del G20, donde el propio presidente Barack Obama le comentó a la presidenta argentina que Estados Unidos había detectado a través seguramente de la tecnología digital y satelital que tiene, un yacimiento muy importante de petróleo y gas, digamos en el esquema del shale gas que ellos tenían en California, en la Patagonia Argentina. Entonces, el marco era una empresa como Repsol, que no invertía en la Argentina, que estaba haciendo inversiones en el África, que retiraba utilidades, y que además teníamos una demanda de importaciones que nos afectaba fuertemente la balanza comercial y provocaba indudablemente un desfinanciamiento y un desorden fiscal realmente muy, muy grave. Esas eran las circunstancias que llevaron a la estatización. La estatización fue del 51% para controlar la empresa, digamos, recuperar el control político de la conducción empresaria. Y las decisiones futuras respecto al panorama que se le abría a la Argentina, que era muy bueno. Y hoy mismo, para mí, es muy bueno, porque estamos cerca de la autosuficiencia, independientemente de esta crisis menor, que hoy no tenemos gas en algunos lugares, pero por producto del frío y algunos temas que tienen que ver también con la logística y con la falta de infraestructura en algunas obras. Pero la Argentina ha logrado prácticamente la autosuficiencia
hidrocarburífera y va camino a tener superávit comercial en las exportaciones. Hay proyectos realmente interesantes de empresarios argentinos. Bulgeroni va a poner 2 barcos gasificadores, en fin, hay una historia atrás. ¿Y cómo fue la votación? Con amplias mayorías. El peronismo y el radicalismo, que era la fuerza opositora dominante, más otros sectores de la vida pública votaron masivamente. El voto fue superior a los 2/3 en las 2 cámaras. ¿Y qué pusimos además en la ley? Porque esto es lo que viene a plantear, digamos, el fortalecimiento a la Argentina respecto a la decisión que tomó la jueza Presca. La ley en el artículo 10, la 26741, que es la ley de expropiación, en el artículo 10 dice claramente que para disponer en el futuro, independientemente del gobierno que esté, de las acciones que han sido expropiadas, me estoy refiriendo al 51%. Después, si querés, hablamos del 25% del grupo Petersen, que es el grupo Petersen, no Eskenazi, grupo Petersen. Que es Eskenazi, la familia Eskenazi es la propietaria. Pero el 51% además se pagó, no fue una expropiación hecha al estilo Chávez, donde se dijo expropiese y no se pagó. Y hubo una conformidad también de los españoles. Por tanto, esta es la historia. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen en el Congreso, porque después se saca el video y se presenta en el juzgado de Presca. Lo que nosotros planteamos, y es una herramienta que también se la ofrecemos al gobierno, porque esto está más allá de partidos, es una ratificación, un proyecto de resolución ratificando el artículo 10, que establece que para disponer de las acciones que fueron expropiadas en esa oportunidad, ese 51% se requiere 2/3 de cada cámara, lo cual hace que la sentencia de Presca sea un hecho de imposible cumplimiento. Estos fondos y estos estudios que se llaman buitres porque compran, digamos, procesos judiciales complejos de demanda contra el Estado, Estados africanos, el Estado argentino también ha sido víctima de estas demandas. Litigar es fácil, tener un resultado favorable en Nueva York también es fácil, porque ¿qué está mirando la jueza Presca? El estatuto. Y lo que debería haber habido también en el marco de la expropiación, o a continuidad, y esto es el tema que indudablemente presenta hoy el problema, se debería haber hecho una oferta al grupo Petersen en los porcentajes que tenía ese grupo como empresario nacional, o haberlo incorporado como un sujeto privado a la épica y a la transformación de YPF conjuntamente con el Estado. Eran los 2 caminos. Lo que hubo es una ruptura del gobierno de ese tiempo, de la presidenta con este grupo, y indudablemente este grupo entró en un plano de insolvencia, de quiebra, de concurso preventivo y quiebra, y terminó transfiriendo los derechos judiciales a este grupo Bulford. La verdad que debería haber optado por privilegiar a la Argentina en la venta de esas acciones. Tendría que haberle ofrecido el derecho preferencial a la Argentina de la compra. Pero bueno, todo esto es pasado. Lo que estamos hablando es que la estatización del 51% fue una estatización correcta en el marco de una crisis energética profunda, de importaciones graves y de una situación que se abría hacia afuera, hacia el futuro, como algo altamente importante para que el Estado recuperara la capacidad de conducción y el marco estratégico de los hidrocarburos. El futuro de la Argentina está en el gas, en la nafta, en la minería. Ahí está la posibilidad de equilibrar la balanza, de tener superávit y de recuperarnos como país, junto con, por supuesto, el sector agropecuario e industrial exportador, que es una de las bases más potentes. Esta es la historia. Entonces, el proyecto que presentamos, si al gobierno le viene bien y lo quiere, podemos sacar una resolución unánime que diga que el Congreso no va a votar nunca los 2/3. Y que la señora Presca, con todo respeto lo digo, la jueza Presca, va a tener que buscar otro activo o otro marco de negociación. Acá piden 16.000 millones, esto es otra instancia de la apelación del gobierno, va a tener que apelar el gobierno en la Cámara, me parece una suma totalmente desmedida, está hecha sobre la base de acumulación de intereses, desde el punto de vista de cuándo se provocó el daño, en fin, hay un conjunto de temas que todavía son materia de apelación ante la Cámara.
además de seguir litigando, en algún momento habrá que arreglar por mucho menos de lo que están demandando. Miguel Ángel, resulta ilógico para el Lego que si se trataba del 25% de las acciones, luego el reclamo termine dando el 51% de las acciones. O sea, un disparate desde cualquier punto de vista. O los 16.000 millones, otro disparate, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué, pregunta y conjetura, a ver si la compartís, en el sentido de que la actitud del gobierno, del presidente y, como decís, de algunos, desgraciadamente, de nuestros colegas, ataca la estatización que se hizo en aquel momento, de alguna manera dándole la razón o justificando el disparate de la jueza neoyorquina, porque en el fondo lo que quieren es entrar en la interna y criticar a Kicillof, o sea, que lo toman a Kicillof. Están mirando, sí. Jorge, miran la elección de octubre, exacto, no miran los intereses nacionales. Exacto. Eso es lo que no entienden. Y además también hay ignorancia, y el problema de la Argentina es que nadie sabe de historia. No hablemos de la historia del siglo pasado, o la del siglo XIX, sino de la historia reciente. El problema es la historia siempre, no leen, no se informan y no son responsables. Algunos de tus colegas no son responsables. No. Y en ese sentido, Miguel Ángel, otra de las, digamos, situaciones paradójicas es que si se cumpliera el estatuto que pide la jueza Presca, que debería aquel que comprase más del 15% ofrecer al resto comprar o terminar comprando el 100%, sí, se llama el drag along, o sea, que quien compre la minoría, que compra la mayoría, tiene que ofrecerle a la minoría lo mismo. Si así fuera, bueno, si el Bulford se queda con el 51%, tendría que comprar el 49% restante para cumplir el estatuto, lo que resulta también de imposible cumplimiento. Sí, para tranquilidad todavía, yo creo que faltan acciones. Creo que hay una acción que es la de ese cuarto que hay que plantear ante la Corte. Me parece que hay un camino todavía judicial y hay también un camino de negociación. Estos juicios en Nueva York pueden ser fácil ganarlos, lo que siempre es difícil cobrar. Argentina no se puede ir del mundo, en algún lugar habrá que arreglar y seguramente el acuerdo será por mucho menor monto de lo que establece esa sentencia. No hay ninguna posibilidad de que Bulford pase a ser el dueño de la empresa y quedarse con el 51% de las acciones. Primero porque el Congreso nunca va a votar una ley que les permita hacerse cargo de las acciones. Así que este me parece que es el mensaje que hay que enviarle a los tribunales de Nueva York, a la señora Loretta Presca, que indudablemente me parece que ha avanzado de una manera muy agresiva con un activo que no puede ser entregado, pero no porque aparezcan las emociones argentinas, sino porque la ley establece claramente que hay que cumplir con la ley y para hacerlo hay que tener 2/3 en cada cámara. Miguel Ángel, entonces entremos en la cuestión de fondo. Se utiliza el fallo de esta jueza como parte de la campaña interna para mostrar a un ejecutivo que resuelve los problemas que creó en el pasado la oposición encabezada en este momento en la provincia de Buenos Aires por Axel Kicillof. Entonces me gustaría entrar en la cuestión de fondo. ¿Cómo ves vos que se está desarrollando esta campaña política de los próximos 2 meses? Y vamos a tener 2 meses muy altisonantes, a lo mejor nosotros lo estamos viendo con cierto grado de paranoia, de que crece de alguna manera, crece la locura tanto en el gobierno como en el sector más duro de la cámpora, concretamente. Sí, el sector más duro de la cámpora. Bueno, hay un dato que no se puede dejar de analizar, Jorge, porque si no estaríamos analizando correctamente los eventos que están sucediendo en Argentina. Acá hay un cambio en el escenario, que es la detención, la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Yo no voy a hacer la defensa de la expresidenta, pero este es un dato, lo analizo desde la política. Me parece que esto ha endurecido los términos de los sectores más duros del kirchnerismo y también los ha bloqueado con sectores duros de la izquierda,
Y la confrontación también por parte del gobierno sigue siendo extrema, por lo tanto estamos en un escenario de colisión. Y fíjate que el evento del Congreso hay que mirarlo también con un poquito de pensamiento lateral. Este escándalo bochornoso, bueno, podemos decirlo, qué sé yo, la agresión hacia Esper que también no mide sus palabras. Acá nadie, la palabra tiene un valor. Tiene un valor en boca del ministro de Economía cuando se hizo el malo diciendo compren dólares, tiene un valor. Al otro día compraron todos dólares. La palabra siempre tiene valor en la política. Lo que quiero decirte es que este escenario también es un escenario funcional al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque la polarización, este enfrentamiento, esta agresión de un lado hacia otro, tiene a la política, digamos, de un esquema radicalizado del oficialismo y de la oposición, que la única oposición sería el kirchnerismo, cuando en realidad acá hay en los distritos escenarios de centro que van a empezar a gravitar, y hay también la necesidad imperiosa que en la Argentina aparezca un centro democrático. No hablo de la tontería de la Avenida del Medio, toda esta pavada que siempre se habló, estoy hablando de un centro republicano con ideas capitalistas productivas, con orden fiscal, con visión productiva, con defensa de la empresa nacional, con diálogo en la Argentina, con un camino a la unidad de los argentinos. No hay destino para el país con un esquema de confrontación que responde a la estructura histórica que hemos vivido desde el siglo XIX. No te olvides que los ejércitos unitarios y federales de Rosas llevaban un regimiento de degolladores. Cuando terminaba la batalla entraban los degolladores. Esta es la Argentina violenta de los 70 era Argentina. Los muchachos de Montoneros se ponían uniforme y también con la cruz en la mano, ¿viste? Porque todos eran católicos, mataban gente. Y el ejército lo mismo. Esta es la historia de la Argentina. Digo, nosotros tenemos que caminar hacia un proceso de reconstrucción de la confianza, de la unidad, de la reconciliación de los argentinos, de un proyecto de país, del Estado-Nación. En fin, me parece que este es el gran desafío que tiene la política en esta coyuntura y de cara al futuro. Una hipótesis, Miguel Ángel, que el extremar los extremos, podríamos decir, personas de la cámpora que integran parte del gobierno de Quilmes llevando bolsas de estiércol a la casa de Esper por un lado, Esper sí, también diciendo, muy malo eso. Esper diciendo de que... Pero también empieza mal cuando él agravia gratuitamente a la hija, porque las acciones de los padres no tienen que trasladarse a los hijos. Eso fue un agravio gratuito que además le fue mal. Le fue muy mal. Pero bueno, algunos quieren, en el gobierno, el oficialismo, el propio ministro de Economía, lo que hace, que no era así, que era un tipo más razonable, trata de parecerse al jefe, y Esper también, y me parece que eso también le genera problemas al gobierno y al oficialismo. Mi pregunta es si que los extremos se extremen no crea mayores condiciones de posibilidad al surgimiento de ese centro republicano que vos mencionás, y cada vez más gente de un sector y del otro, lo que sería el voto blando del kirchnerismo y el voto blando de la Libertad Avanza, empieza a decir, bueno, me siento representado por esta gente, y crea las condiciones de posibilidad mayores al surgimiento de ese centro republicano. Yo creo que hay mucha necesidad y hay posibilidades ciertas de que eso ocurra, porque tampoco la alternativa a Milei puede ser la reaparición de Graboy, de Pérsico, de los movimientos sociales, de la izquierda dura al lado del kirchnerismo. El peronismo tiene que construir una alternativa democrática dentro del sistema, una visión productiva capitalista como siempre hemos sostenido, dejar de lado el Estado presente, que estúpido que repartía planes y que cortaban la calle, en fin, y el gobierno nacional también debe dejar de lado la confrontación, el ataque a periodistas. Eso creo que no le sirve a la Argentina. Puede ser que sea un éxito momentáneo, puede servir a lo mejor hasta para una elección de medio tiempo, ganar en algún distrito, pero en términos de
digamos, del mediano plazo, del futuro del país. Es muy negativo eso. Aquí quiere preguntarte Claudio Mardones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Bueno. Miguel? Buen día. Bueno, ¿Qué tal, Claudio? muy bien. Lo escuchaba con atención. Venimos de una sesión intensa, muy intensa, en donde lo escucho con atención, que no se fija solamente en este epifenómeno, ¿no? Digamos, en ese momento de tensión, los cruces con Esper, este origen de agresiones que fueron originalmente sembradas por Esper, increíblemente. Esto que usted dice, ¿no? Parecerse al jefe. Pero ahí quería preguntarle, terminó la sesión, se cayó estrepitosamente, quedó en un segundo plano que la oposición logró 2 emplazamientos que lo ponen en una situación incómoda, Esper, a partir del 8 de julio. Pero después Pablo Juliano, de Democracia para siempre, dijo directamente, esto fracasó porque hubo un acuerdo entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo. ¿Usted coincide con esa lectura? Y si coincide, Sí, ¿cuáles son las razones de ese acuerdo? Sí, hubo un acuerdo, ¿no? Lo que sí, que los eventos favorecieron al gobierno, aun cuando el señor Esper va a tener que abrir la comisión de presupuesto para tratar el tema del Garrahan y para tratar el tema de las universidades. Exacto. Eso es lo que se ha logrado en esta sesión truncada. El tercer punto era retenciones. Yo no sé si el kirchnerismo quería tratar retenciones, pero tampoco puedo... Lo que sí que creo que ha sido funcional para ambos, porque eso los muestra en la superficie como que el oficialismo es Milei, es la única alternativa, y del otro lado está el kirchnerismo, con todas la acción dura, radicalizada. Bueno, esto sirve por ahora, pero porque deja fuera lo que planteaba recién Jorge, una alternativa racional, responsable, que la sociedad va a buscar inevitablemente, porque la sociedad es como esos ríos de montaña que abren su camino y que más temprano que tarde va a buscar un escenario de salida en donde todo lo que hemos conversado, el diálogo, la revalorización de la política, la construcción de un proyecto común para el país, eso inevitablemente va a estar y es inevitable que ocurra. Los pueblos no se suicidan, pueden vivir determinadas circunstancias, luego encuentran el camino, encuentran las posibilidades, fortalecer nuevamente el pacto democrático. Me parece que, a ver, sí, el gobierno tiene un problema con la prisión de Cristina, y no estoy defendiendo y ni estoy analizando el fallo judicial, que para mí me parece que tiene un problema también estructural en la doble condena de la inhabilitación. Lo dije ayer en un programa, no lo quiero dejar de decir. Si la condenaron por 6 años, ¿por qué la inhabilitación es absoluta y perpetua? Claro, le quitaron todos los derechos políticos. Pregunta. Yo no entiendo los abogados que tiene la señora. No entiendo. Nunca comunican nada. No entiendo. La verdad no entiendo. Pero bueno, lo que quiero decir es que es un problema desde el punto de vista político, independientemente del fallo, del proceso. Ayer estuvo Lula, presidente de Brasil, y bueno, ese tema está abierto, es un tema nuevo también para el análisis de la política. Es un tema nuevo, y usted cree que, además de ser un problema, el gobierno no lo está manejando bien. No diría que no lo está manejando, sino que se le apareció, y yo creo que el gobierno no quería que apareciera este tema, la verdad. Creo que no le convenía, creo que le convenía más el escenario de la participación electoral y tratar de propiciarle una derrota en el plano electoral. Había quedado reducida de una candidatura en la tercera sección electoral. Exacto. En la provincia de Buenos Aires. Muchos creían que eso era un repliegue prácticamente. Bueno, acá hay una supremacía del Poder Judicial también, que provoca un desequilibrio en el sistema político. Este tema está siendo analizado en hay que también analizar la política internacional. Trump ha planteado el tema de la supremacía del sistema judicial en términos de decisiones que afectan la gobernabilidad. Y la Corte ha tenido un fallo muy reciente en orden al tema migratorio, que es muy potente, que valida el planteo y que deja de lado fallos del sistema judicial intermedio o de primera instancia.
Totalmente. El tema de las Supremas Cortes toma una centralidad muy importante, pero en este caso, y ahí quería preguntarle, porque terminamos el año con una Corte que estaba viendo expectante cómo avanzaban los recambios y las postulaciones de Ariel Lijo, de Manuel García Mansilla, después vino la aventura de la designación por decreto, el rechazo del Senado. ¿Cómo caracteriza esta Corte? Por decreto nada. Por eso, ¿cómo caracteriza esta Corte de ahora en adelante? ¿Qué se puede esperar de esta Corte? ¿Es un problema para el gobierno también? A ver, por decreto no hay más nada. Se agotan las delegadas, el gobierno no tiene más facultades delegadas. Lo que hay que buscar son caminos de diálogo y de acuerdo para completar la Corte. No es válida, o sea, no es que no sea válida, pero creo que no es buena la construcción de una Corte de 3. De mínimo hay que completarla, y hay que completarla también con la presencia de la mujer. Por lo menos la actual formación de la Corte de 5 miembros. Si no, hay mucho poder en 3 personas. Y el otro tema es que también hay que pensar a lo mejor en una Corte de 7, más razonable, más lógica en términos de los problemas que llegan a la Corte. Uruguay es una Corte de 5 miembros con 4, no sé si tienen 4 millones de habitantes. La Argentina tiene 45 millones, tiene una Corte de 5 miembros. No lo sé, no estoy hablando de una Corte de 9 ni de 15, como la pavada que quiso hacer Alberto Fernández, pero a lo mejor una Corte de 7 con participación equilibrada de la mujer dentro de la Corte, y la necesidad de un diálogo político, porque si no hay diálogo político no hay nada. En la Argentina está trabada institucionalmente, no hay integración de la auditoría, no hay defensor del pueblo, no hay corte, no hay un procurador general que sea validado por el Senado, más allá de las bondades o capacidades que pueda tener el actual procurador. En fin. Miguel, estamos en una situación, quiero usar la historia nuevamente, tu gusto por la historia. Estamos en una especie de combinación de 2002 o 2001 y 2017 o 2018, es decir, voy al 2001-2002, una situación donde las instituciones no alcanzan a funcionar debidamente, donde tenemos hace años que no se puede completar el procurador, no se pueden completar los miembros inclusive que faltan de la actual Corte de 5, no ya una de 7, y al mismo tiempo un proceso de estrés económico en gran parte de la población y una tendencia a extremarse en las posiciones, como decíamos recién, entre que el kirchnerismo regresa a la parte más primitiva, se convierte en la cámpora, para decirlo de alguna manera, y sí, además la derecha calificación del terrorismo, perdóname Jorge, perdóname que te interrumpí. Sí. No, para concluir, y por el otro lado, lo que era la centro derecha lógica y responsable y republicana se convierte en un extremo, se reduce a lo que sería el libertarismo. Es decir, estamos frente a una situación de colisión, vamos a la colisión, una especie de fin de época, de una necesidad de barajar y dar de nuevo. No, creo que estamos en la segunda precisión tuya de estrés económico más parecido al 2018, con algunas definiciones de fondos de inversión internacionales o de bancos como el JP Morgan, que aconsejan correrse de las inversiones de mediano plazo en pesos, en bonos, y volver al dólar rápido, y no le aconsejan a sus clientes operar en la Argentina en ese sentido. Esto es hecho público. Y empieza a haber también algunas dificultades con el tipo de cambio. Ahora vuelve a tensionarse el tema de retenciones, y hay en la micro problemas, la gente no le alcanza para vivir. Hay sectores que viajan a Europa que son minoritarios, veranean en el verano, se van 5.000 millones de dólares de turismo, y hay otros que no llegan a fin de mes. Digamos, es una Argentina muy asimétrica. Ahora, tampoco hay que caer en definiciones como la última, esta de la cámpora, o de un terrorismo de baja intensidad, porque si es terrorismo y es violento. Yo no conozco en el mundo terrorismo de baja intensidad, no lo conozco, es una nueva sección. Me parece que eso no da. Creo que sí hay un escenario muy radicalizado, hay una visión de desprecio a sectores de la sociedad, el ataque al periodismo, al opositor, al economista que piensa distinto. Eso es muy malo para el país.
lo vengo diciendo, vos también lo decís. Creo que hay digamos, mucha más escenario que acción, digamos, llenar de policía la Plaza del Congreso para prevenir, bueno, todo eso, pero no hay terrorismo de baja intensidad. Me parece que esto no se puede calificar de esta manera, o no lo comparto, por lo menos yo no lo comparto. Y Miguel, el hecho de que creo no se que pueda... hay una tendencia de cierto contenido autoritario en el funcionamiento, pero tampoco todavía hay una autocracia en la Argentina, porque el Congreso funciona y pone límites. Ahora, el proyecto de gobierno, que era el de la ley bases y del capítulo fiscal de Sturzenegger, era un monumento, era inmenso, y sin embargo, bueno, el Congreso votó y lo recortó y hizo lo que tenía que hacer, lo limitó, y algunas cosas fueron y otras se quedaron en el camino. Pero me preguntaba lo siguiente, Miguel, perdóname que te interrumpa. La única forma de que se pueda completar, que haya un procurador y que la Corte esté completa, es que haya consenso, y no parece que este gobierno pueda llegar adelante en el consenso. O sea, la pregunta es si finalmente no estamos en una situación como la del 2001 en ese aspecto, no en el económico. La pregunta es si el presidente va a cambiar después de la elección de medio tiempo o va a persistir en esta visión dura, extrema, radicalizada. Esta me parece que es una pregunta. ¿Cuál es tu pronóstico? Que va a persistir en esta línea. Me parece que hay también componentes que están en la naturaleza de las personas, que me parece que también a esta altura sería lo óptimo que cambie y que abra un camino de diálogo razonable, inteligente con los sectores democráticos y que analice también los eventos políticos con una mirada más amplia, pero bueno, y que podamos completar las instituciones, porque, a ver, la Argentina se parece cada vez más a Perú en la materia judicial. ¿Cuál es el riesgo de la Argentina? La peruanización. ¿Cuál es el tema? Que desde la Terry, que fue el último presidente que terminó y que no fue preso, desde el Perú todos los presidentes fueron presos. Es un dato muy interesante. Muy interesante. Bueno, yo creo que la Corte de Estados Unidos hizo un fallo muy interesante, que dijo, las cuestiones que son de gobierno no son judiciables. Empezó a ponerle límites, digamos, a lo que significa que cualquier evento que se lee en un medio, hay abogados o hay sectores interesados que corren inmediatamente a Comodoro Pi, y que Comodoro Pi, y mucho más con el sistema acusatorio, que quieren implementar, que me parece también un error desde el punto de vista de la decisión que se va a tomar. Me parece que ¿Cómo? Que acá no resiste la tentación de Claudio Mardones de sumar una pregunta. Miguel, muy cortito, disculpe que lo interrumpa, pero lo escucho con claridad esta caracterización de la decisión de la Corte de los Estados Unidos, que lo corrió a Trump de un problema mucho mayor, pero entonces, con esta Corte en la República Argentina, con 3 miembros, con la aventura del gobierno de la designación por decreto, es decir que yo lo escucho e interpreto, al oficialismo y a la oposición, por defensa propia y autopreservación, les convendría tomar el debate de la Corte y rebarajar finalmente para completar las vacantes o redefinir un nuevo modelo antes de que sea peor. ¿Eso cree usted? Yo lo que creo que hay un... A ver, yo lo he dicho, no quiero ser ofensivo con el Poder Judicial, que tiene jueces probos en su gran mayoría, pero indudablemente que ha habido una inclinación de la balanza en el sistema de equilibrio de los poderes hacia la prevalencia del Poder Judicial por encima de lo que significa la representación política y el Congreso. Y esto que hoy ocurre, mañana le va a ocurrir a otro expresidente y al que sigue, y siempre el proceso de judicialización va a ser continuo. Lo hemos visto en la experiencia italiana, en la experiencia peruana. Lo que digo es, no estoy diciendo que todos tienen que tener impunidad. Lo que digo es que me parece que hay que poner un poco nuevamente equilibrio, y para eso lógicamente se requiere diálogo y construcción de consenso y de acuerdos para poder tener una corte más amplia. Y no estoy hablando acá de la calidad de los jueces, ni del valor individual, ni de la honestidad de los jueces. Estoy hablando de cómo se estructura el sistema institucional y cómo se
modela un poder judicial que le sirva al país. O sea, en el próximo gobierno, por lo que acabamos de comprender. Querido Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, como siempre, Jorge, placer grande. Y también a Mardoni, le mando mi saludo, un afecto grande. Muchísimas gracias. Un saludo. Acabamos de hablar con el diputado y presidente de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto.